En este tema vamos a hablar cómo puedo sanar mi imagen de Dios. A lo mejor dices, caray, ¿cómo está eso? Es algo bien simple, por eso les digo, es algo muy básico para nosotros, porque depende de cómo tú veas o creas que es Dios, es como tú y yo accionamos. En la Biblia nosotros podemos ver a un Dios como que te dice que castiga, y otro te dice que es un Dios de amor. En la Biblia podemos ver muchas cosas de que Dios se enojó y exterminó a fulanito de tal, y dices, ay, como que es un Dios vengativo, como que es un Dios demasiado celoso, que no aguanta nada de pecado y que al instante desaparece a la persona. Y es algo muy característico, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús nos empieza a hablar de Dios, pero de Dios Padre y de un Dios amoroso. Pero Jesús dice, yo no vine a cambiar la ley ni los profetas. O sea que la ley del Antiguo Testamento debe de ser la misma ley que se cree en el Nuevo Testamento. Jesús no viene a cambiarla, pero por así decirlo, viene a traducir aquello que nosotros no entendemos. Repito, en la Biblia vemos a un Dios que castiga, a un Dios muy soberano, muy tirano, que no aguanta nada y que extermina a todos los que no están de su lado. Pero Jesús viene y nos dice, Dios es amor. Pareciera que nos están hablando de Dios, dos dioses diferentes, pero en sí es el mismo. Ahora viene una pregunta, ¿tú cómo concibes a Dios? En tu mente, ¿cómo es Dios? ¿Es castigador? ¿Es dictador? ¿Es un juez que te está diciendo lo que estás haciendo está mal? Lo que estás haciendo te va a llevar al infierno. Yo hice el infierno para que tú te vayas allí. Es un Dios amoroso, pero a la vez es un Dios que te enjuicia. Es un Dios alegre, que te llena de paz, que te da una razón de vivir, pero al mismo tiempo creó un lugar infernal donde debes de pasar el resto de tu vida. ¿Cómo es ese Dios que realmente está en tu mente? ¿Cómo es ese Dios que a lo mejor te contaron de niño, que sembraron la semilla y que con el paso del tiempo ha germinado, ha dado un fruto de cierta manera? Y no sabemos si ese fruto es positivo o negativo. Te voy a decir por qué. Si nosotros tenemos en nuestra mente un Dios solapador, un Dios alcahuete, al momento de nuestras pruebas, al momento de estar en la lucha, vamos a estar luchando y vamos a ir por buen camino, pero nuestra mente va a decir, ya he luchado mucho, ya nos esforzamos demasiado, y a manera de analogía vamos a voltear todo lo que hemos pasado por esa prueba, todo el dolor, todo el desánimo, pero aún así vamos caminando, y en nuestra mente, nuestro Dios alcahuete, por así decirlo, empezamos a decir, ¿qué tiene que lo haga? Antes no había hecho todo esto, ahora sí. Y viene esa manera de decir, me di permiso, y volvemos otra vez a caer. Y si nosotros nos fijamos en nuestras comunidades, está saturada de muchas personas así. Está saturada porque vienen con lo mismo, nosotros vamos con el sacerdote a lo mismo y sentimos que no avanzamos. A pesar de los años, a pesar de haber leído mucha Biblia, sentimos que como que no avanzamos tanto. Pero sí observamos que otras personas sí están avanzando más que nosotros. Y cosa curiosa, tienen menos tiempo en la comunidad que muchos servidores. Entonces, ¿qué me está pasando a mí? Si nosotros vemos a un Dios dictador, a un Dios tirano, a un Dios que te castiga y que te va a mandar al infierno, a lo mejor es porque en nuestra vida vamos a cometer algo y en lugar de amar a Dios realmente,
Vamos a decir, es que Dios me va a castigar, es que voy a andar mal. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor, dame un buen trabajo, Señor, quiero hacer esto? Y nos confesamos y vamos a misa y comulgamos, pero ya cuando Dios nos da lo que pedimos, ya se nos olvidó de confesarnos, ya se nos olvida comulgar. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nuestra mente es, mientras yo le estoy pidiendo algo, tengo que estar bien. ¿Por qué si no, no me lo va a dar? ¿Por qué si no, me va a castigar? ¿Por qué si no, en mi vida económica, en mi vida espiritual, en mi vida social, me va a ir mal? Así. Y agarramos a Dios a ratitos. Mientras yo lo necesite, tengo que estar bien. Mientras yo vaya a hacer una actividad, tengo que prepararme. Mientras no. Entonces, así es como muchas veces podemos reaccionar a nuestra forma de creer que así es Dios. Dios es como es. Dios es algo que nunca vamos a entender. ¿Sí? Dios decía a Moisés, si me dice el pueblo que quién los libera, ¿quién les voy a decir? Y Dios le dice, diles que yo soy. En otras palabras dijo, diles Yahvé. El nombre de Dios es Yahvé. Traducido es, el nombre de Dios es yo soy. No es un nombre personal. No significa algo como nuestros nombres que padre de un gran pueblo, que varón victorioso, que mujer guerrera. El nombre de Dios yo soy. Porque no está encapsulado. Dios no lo podemos encapsular. Si partimos de una definición, ¿quién es Dios? No podemos decir quién es Dios. ¿Recuerdan en el templo de Jerusalén que decían que se metían al lugar santísimo, el sacerdote? Y solamente una vez al año el sacerdote pronunciaba el nombre de Dios, Yahvé. Pero en ese lugar santísimo, ¿sabes qué había? En las bardas no había nada, simplemente el puro incienso. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. A Dios no lo tenemos que encapsular en algo y decir, Dios es así. No, así nosotros creemos. Pero Dios es la eternidad. Dios es aquel abismo que no tiene fondo. Dios es el universo que no vamos a entender. Pero que es necesario que tú y que yo sí cambiemos nuestra imagen de Dios en caso de que no dé un buen fruto. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí me estoy explicando bien? ¿No los estoy revolviendo? Entonces miren, como les digo, concibimos a Dios por medio del miedo. Una ocasión, a ver si no se les hace muy conocida esta historia, había una familia, papá, una mamá que tenía un niño y una niña. Entonces, los papás siempre les hablaban maravillas del tío Jorge, y que el buen tío Jorge es amor, y que el buen tío Jorge es alegría, y que el buen tío Jorge, si tú le pides, te va a dar dinero. Y era la máxima sensación para los niños. Y los niños ya lo querían conocer. Ellos querían saber quién era su tío, quién era ese hombre que papá y mamá se desvivían por hablar de él. Y cuando viene el día domingo, se meten al coche y lo llevan a conocer al tío Jorge. Entonces llegan con él, tocan y se dan cuenta que es una persona sumamente alta, canosa, barbón, y pues con bigote, y en su rostro emanaba alegría. En su rostro transmitía paz. Y lo vieron, y así como papá y mamá hablaron del tío Jorge, se dieron cuenta que realmente así era.
Pasan las horas, pasan los minutos, y ya cuando se iba a terminar la visita con el tío Jorge les dice: vénganse. Le habla al niño y a la niña y los mete a una puerta, y esa puerta tenía escaleras, que con el tiempo, cuando iban bajando las escaleras, obvio, como no había mucha luz abajo, como en este tipo de sótano, se empieza a oscurecer y empiezan a escuchar grilletes y que azotaban cadenas y que azotaban puertas de acero, y los niños empezaron a temblar. Cuando llegan al fondo de ese lugar, el tío Jorge abre una puerta y se da cuenta, y los niños se dan cuenta que en ese cuarto había demasiado fuego y muchos demonios allí adentro. Y el tío Jorge le cambia la cara, le cambia la figura y les dice a los niños: si cada domingo no vienen a visitarme, los voy a mandar a ese lugar. Y los niños estaban aterrados. Sube otra vez el tío Jorge, los niños detrás de él. Se termina la visita, y cuando van a salir de la casa, se suben al coche. Los papás, papá y mamá, bien contentos, voltean con los niños y les dicen: ¿verdad que es muy bonito venir todos los domingos, con el tío Jorge? Y ellos, bien aterrados, dicen: sí, es muy bonito venir con el tío. Y se van. Esta historia muchas veces nos la han contado de otra manera. Te vas a ir al infierno si haces esto. Pero en lugar de que nos siembren el amor de Dios, en lugar de que nos den semillas, por así decirlo, ¿no?, de el temor de Dios, que es el don del Espíritu Santo, el no querer ofender a Dios por amor, a veces se nos ha predicado el temor a Dios. Tenle miedo a Dios. Y tú crees, aunque seas servidor, tú crees que tú te vas a acercar a Dios con amor, con alegría. Tú crees que el trabajo que hacemos en las comunidades, nunca vamos a querer una paga, cuando siempre lo hacemos por temor y no porque nos nace. Nos vamos a cansar algún día. Nuestras fuerzas allí van a quedar. Y como hemos dicho en otras predicaciones, la ley se nos va a hacer bien pesada. La comunidad va a ser monótona. Los predicadores van a ser los mismos. Las predicaciones aparentemente va a ser el mismo mensaje. Pero porque siempre estamos sembrados en un Dios que es juez, en un Dios que nos castiga, en un Dios que hizo demonios y que ya nos va a mandar a todos. Pero que al mismo tiempo choca nuestra mente cuando te dicen: Dios es amor, Dios es paz, Dios es alegría, Dios es la razón de tu vida, Dios cambia vidas. Y así como en este cuento, papá y mamá hablan del buen tío Jorge, lo mejor para los niños hay una contradicción. ¿Cuántas veces has estado en esta situación? Que oyes que milagros, que hacen esto, y a todos sana, a todos libera, a todos Dios instruye, menos a ti. Entonces, ¿qué nos está pasando? Tenemos que cambiar nuestra imagen de Dios, por así decirlo. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Sí, no los estoy revolviendo? ¿Cómo podemos cambiar nuestra imagen de Dios? Hay una plática con la cual, se los digo en humildad, hace como, no me acuerdo, en menos de una semana fui a la radio y la señora, la muchacha que me entrevistaba, me decía acerca de los chavos banda. Y ella me decía, para la gente, pues las personas que se drogan y cosas de esas, pues es como, es que no recuerdo bien la palabra, pero daba a entender que generalmente se conocía como una problemática social, como algo que la misma gente rechazaba. Y ella me decía, porque
en la editorial nos dijeron, ¿sabes qué? Pon una reseña tuya. Y yo sinceramente decía, pero es que yo no he estudiado, yo no estudié letras, yo no estudié filosofía, yo no estudié ni siquiera diplomados para cómo hacer una novela. Todo lo que yo he estudiado o todo lo que yo escribo en las novelas es porque yo lo he investigado. Entonces, dije, lógico, en las novelas plasmo todo lo que he aprendido en Soldados, todo lo que he aprendido en mi fe católica. Y empecé a poner una reseña de, pues he dado cursos, estas cosas, he predicado. Y una parte es, se ha predicado con chavos banda que tienen situación crítica en adicciones. Y ella me decía, pero con los que tú andas y tú mismo, no ven como si fuera una problemática social. Y yo le decía, no, para nosotros estas personas carecen de amor. Una persona que vive en pecado o una persona que vive en una adicción carece de amor. Y yo le comentaba a esta persona y le decía, a veces me han preguntado y me dicen, oye, ¿por qué si yo no me drogo? ¿Por qué si yo no me alcoholizo? ¿Por qué mi hijo o mi hija andan en las pandillas, andan bebiendo alcohol, andan consumiendo droga? ¿Por qué si yo no lo hago? En la casa no hay ese ejemplo. Y en toda la familia, tanto en los abuelos, tanto paternos como maternos, no existe eso. Y yo le comentaba a la señorita de radio, le decía que mi respuesta cuando me hacen esta pregunta, yo les digo, aquí viene la parte dolorosa. Es que aunque no lo haya visto el ejemplo en tu casa, tu hijo o tu hija consumió drogas o alcohol porque desgraciadamente no se identificó contigo. No hubo un imán. A lo mejor fuiste muy distante. A lo mejor ya ven que nuestros papás de antes, para ellos el estar bien es darte todo lo que necesitas, y pues no había besos, no había abrazos. Y esto fue hace 50, 40 años. Pero por desgracia hay papás que son nuevos, que son jóvenes y tienen esa misma inercia. Al punto que quiero llegar es que, por desgracia, los jóvenes no se identificaron con el papá ni con la mamá. Qué bueno que se hayan identificado, a lo mejor con un tío que vive bien, o con un abuelo, porque siempre la humanidad busca la imagen paterna o la imagen materna. La de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál sería nuestra imagen? Para que te des una idea, en primera, cómo cambiar tu imagen de Dios, y en segunda, cómo puedo yo empezar a cambiar mi imagen de Dios para yo rendir fruto, ¿sí? Para que yo vaya caminando y yo no mismo me solape. ¿Cómo puedo cambiar? Un punto, y esto se los he dicho muchas veces, depende cómo concibes tú a tu papá, es como tienes muy probable, a lo mejor, pero en un porcentaje de los que estamos aquí, estoy seguro que el 80% coincide más o menos a Dios como tiene en su mente, como era su papá. Y para que nosotros caminemos, analicemos eso otro día. ¿Cómo era tu papá? ¿Era regañón? ¿Era estricto? ¿Era de esos, como dicen, te mandaba con los ojos y ya sabías qué ibas a hacer, sino cómo te iba? ¿Cómo era tu papá? ¿Era machista? ¿Cómo era tu mamá? A lo mejor dices, no, con mi papá me pegaba y con mi mamá corría porque era la que me abrazaba. O a veces es al revés, ¿eh? La mamá es la que se da unas desahogadas con el hijo, con la hija, y corre con el papá. Entonces, allí nosotros podemos decir, en primera, ¿cómo era mi papá o cómo es mi papá? ¿Cómo es esa figura paterna y materna que yo tengo? Y ver si realmente coincide con esa imagen que tenemos de Dios.
Y en caso de que coincida o no coincida, pero que tu fruto lo ves como negativo, vamos a cambiar nuestra imagen de Dios. ¿Sabes cómo? Y es muy obvio, acercándonos más a Él. Cuando tú estás en una prueba, no quiere decir síntoma de debilidad. Ya se los dije en una predicación, hace como 15 días me parece, sino que alguien que está en una prueba y lucha, se siente débil. Pues, también cómo nos va, ¿no? Pero si estás en la perseverancia, aunque no lo creas, estás fuerte. Y vas a salir en el nombre de Dios victorioso de esa lucha. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta qué tan fuerte estás. Viene la debilidad cuando en la prueba caemos y otra vez nos regresamos. Allí sí. Pero cuando estás en prueba y perseveras, cada vez te estás fortaleciendo. Y ahí Dios te va a enseñar algo. Y vas a decir, ya sé por qué estuve en una prueba así. Y vienen más pruebas, pero también Dios te va a ir revelando más cosas. ¿Y sabes qué va a cambiar tu imagen de Dios con esto? De que tú te vas a hacer un hombre y una mujer más sensible. Ya te vas a poner en los zapatos de la persona de enfrente. Ya vas a saber por qué acciona así, por qué te dijo tales cosas y por qué tú no vas a agarrar venganza de algo que te hayan hecho. Y tu imagen de Dios va a ir cambiando poco a poco, pero todo depende también de la entrega que nosotros le estemos dando. Amén. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Como decíamos al principio, Jesús viene a traducirnos lo que no conocíamos en el Antiguo Testamento. Y los estudiosos dicen que la cita bíblica que ahorita vamos a leer es el corazón de la Biblia. No porque esté a medias, porque no está. Sí hay una cita bíblica que la consideran el centro de la Biblia, pero en este caso habla del corazón de la Biblia realmente. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16 y siguiente. Esto dice así: así Dios amó al mundo, que le dio a su Hijo único, para que quien crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no haya juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vamos a poner un pequeño ejemplo. De los que estamos aquí, creo que Jesse, ¿quién de aquí no es papá ni mamá? ¿Quién no tiene hijos? Todos, ¿verdad? Creo que nomás ella. Y voy a poner este ejemplo que una vez hasta se lo hice a Jorge en una... Ay, de ustedes, bueno. Digo. No, Juan. Este ejemplo una vez se los puse y se lo pregunté a Jorge a ver si se va a acordar. Pero imagínate, estás en un juicio y te vas a dar cuenta que en el jurado, ya ven que en Estados Unidos, aquí no, aquí como que los juicios están medios aburridones, ¿no? Son más nada y ya, y hacen sus ondas y no te das cuenta. En Estados Unidos no, está el juez y se han visto que en uno de sus costados hay alrededor de unas 10, 12 personas, pero eso es para que el pueblo dé testimonio del juicio que se dio, y el pueblo también forma parte de esa decisión, si la persona es culpable o si es inocente. Y desde que inició en Estados Unidos esta forma de juzgar a las personas, hasta la fecha se está dando. Ya ven que hasta una Biblia ponen la mano y hacen el juramento de hablar con la verdad. Pues imagínate
que en lugar de estar esas 10 personas en el jurado, nada más estás tú, nada más estás tú. Y está el juez y a la persona que van a condenar o que están enjuiciando es a tu hijo o a una de tus hijas. Y tú sabes cómo es ella, tú sabes cómo es él. Imaginemos, por así decirlo, a tu hijo se le presentan cargos porque es drogadicto, porque es alcohólico, porque es un violador, porque es un ultrajador, porque ha asesinado, porque ha hecho infanticidios, ha matado miles, por así decirlo, miles de niños, y es la reencarnación, por así decirlo, de todo el pecado, de toda la maldad. Tu hijo o tu hija ha cometido, sin que tú te des cuenta, por así decirlo, todos los pecados habidos y por haber, los más dolorosos, los más vergonzosos, los más humillantes. Y el juez empieza a decir, fulanito de tal, alias fulano de tal, con apellidos, y tu hija, imagínate, y saca toda la lista y dices, ¿dónde estaba metido ese? ¿Dónde estaba yo que no la vi que hiciera todo eso? Y el juez empieza a decir, no necesito pruebas, no necesito que hasta el jurado que está aquí hable. Para mí esa persona ya es una persona condenada, pero tengo que respetar la ley y tengo que pedir el consentimiento al juez, más bien al pueblo, al jurado que está aquí presente. En cuestión de justicia, ¿tú qué harías? Si necesita cadena perpetua, bueno, allá más bien sería pena de muerte. En cuestión a justicia dices, pues ¿qué le hacemos? Pero que imagínate que llegue otra persona y que le diga, señor juez, déjeme decirle una cosa. Por única ocasión en la historia, el jurado que está aquí presente va a decir si su hijo merece o su hija merece morir o vivir. Y te preguntan a ti. No sé si vayas a ver leyes, no sé si vayas a ver de forma como a la sociedad, o ese juicio que vas a hacer con tu hijo o con tu hija, lo vas a hacer por medio del amor de un padre o de una madre. ¿De qué manera vas a enfrentar ese juicio? Depende tu respuesta. Ahí te va. Si no la quieres decir, no la digas. Pero depende tu respuesta, puede salir a flote tu imagen de Dios. Para que te des una idea, ¿cómo actuarías si fueras tu Dios ahora? ¿Cómo actuarías con el prójimo si tu hombre o mujer fuera Dios? ¿Cómo actuarías con tu hijo? ¿Qué respuesta le darías al juez? ¿Lo liberas? O sea, para ti es inocente, para ti es culpable, para ti es lo peor de todo, o simplemente es tu hijo. Una vez a Salvador Gómez le dice que estaba platicando con una persona y le decía, no, pues mira, dile a mi mamá que a mi hijo ya lo corra, no trabaja, nos golpea, nos insulta, que lo corra. Y Salvador Gómez va y platica con la persona, con la señora, y le dice, oiga, pues su familiar me dice esto. Y Salvador Gómez pues quería verse así medio, no haciendo un juicio, pero le decía, pues ya está mayor de edad, se puede ir de la casa, déjelo que se vaya. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de esta señora? Le dice, ay hermano Salvador, ¿cómo se nota que usted no es mamá? Y dice, ya me quedé así. A lo mejor era cuando Salvador Gómez no tenía hijos. Para la mamá
Para el papá puede ser el mayor adicto de toda la colonia, pero para él no. Para la gente es un asesino. Para la gente es una mujerzuela, por así decirlo. Pero para papá y para mamá no son así. No se asemejan tanto cuando tú los ves a cuando la otra gente los ve. Y ahora es tiempo de decidir cuál es tu respuesta. ¿Le das vida a tu hijo o lo condenas? La sociedad, el juez dice, para aquí ya no hay salvación, merece la pena de muerte. Pero tú, aunque no respondas nada, ¿cuál es tu respuesta? ¿Condenas a tu hijo o le das vida? Para aquellos que dijeron, pues yo lo condeno, ni modo que se muera, vámonos. Por ahí tenemos que ir trabajando algo. Mira, los que dijimos, podemos hacer una chance, ¿no? Podemos hacer algo para no condenarlos más. Yo lo vigilo, que ya no haga nada, que tenga arraigo domiciliario, o sea, que no salga de la casa, pero no lo maten, que esté preso en mi casa, pero no lo maten, no se lo entreguen a la gente y la gente ahí lo destroce también. Mejor dices, mejor que esté preso en mi casa, ¿no? Aunque no trabaje, aunque esté ahí. Dice, el amor de una madre es muy parecido al amor de Dios. Ya con esto finalizo. El amor de una madre es muy parecido al amor de Dios. ¿Alguna vez te has imaginado cómo Dios te ama? Pues aquellos hombres y mujeres que tienen hijos ya se dan cuenta, al menos te das una pizca de qué tanto Dios te ama. Así como amas tú tanto a tu hijo, tanto a tu hija, así es como, es lo mínimo que Dios te ama a ti. De allí, el amor que tú les tienes para arriba, es lo que Dios te ama a ti. Por eso nunca te va a dejar. El infierno, el purgatorio, el cielo, no es tanto que sea un lugar geográfico, sino son estados emocionales, son estados de expiración. En el purgatorio te vas a purificar porque quieres ver la presencia de Dios y no la vas a ver. Pero ese dolor, esa desesperación, ese sufrimiento te va a purificar. Al revés con el cielo, va a ser a manera de metáfora, porque no se puede explicar, pero va a ser como esos sentimientos de alegría y de gozo porque estás en la presencia de Dios. Y el infierno va a ser todo esto aterrador, pero sin llamas ni como nos lo pintan. Porque acuérdense, se sacó la idea metafórica o analógica de un infierno, porque antes habían unos pozos grandes donde quemaban la basura y a muchas personas ahí las aventaban y les prendían fuego y estaban las personas así gritando. Y si se fijan, es muy parecido a los cuadros que se nos han pintado. Y dicen, ese es el infierno de las personas. Y por eso dicen, así como ellos han sufrido, nosotros, por la falta de la presencia de Dios, vamos a sufrir. La Biblia, más bien la iglesia, repito, no nos habla como un lugar geográfico, sino todo a base de símbolos. Que no quiere decir que es tanto el amor que Dios nos da, que no quiere decir que en el infierno se vayan a ir las personas. No porque Dios lo haya hecho para nosotros, sino porque nosotros decidimos no aceptar el amor de Dios y para allá queremos estar. Pero Dios quiere que estés junto con Él, así como tú quieres que tus hijos estén bien. Más bien, si nosotros que somos imperfectos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿tú crees que Dios va a querer lo peor para nosotros? Entonces, cambiemos nuestra imagen de Dios. Amén.
Entonces, tenemos que pensar, tenemos que analizar cómo nosotros, Dios es Dios, allí quedó. Pero cómo nosotros lo vamos a identificar, por así decirlo. Aunque nuestra imagen esté errónea, pero que sea un fruto de calidad, que seas una mejor persona, que seas un mejor hijo, como se los he dicho anteriormente, que seas un mejor papá, una mejor mamá, un mejor estudiante, un mejor trabajador, un mejor en todo, pero que vayas poco a poco. Ese es un verdadero fruto de calidad, ser un mejor ser humano. Amén. Cierra tus ojos.